menos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Algunos lo ven como un activista incansable por la democracia, otros como un criminal que intenta eludir a la justicia. Julian Assange vuelve a ser noticia. Esta semana ha comenzado el juicio de extradición con el que la justicia de Londres decidirá si el periodista es o no entregado a las autoridades de Estados Unidos que lo requieren por espionaje. Assange es acusado de 18 cargos, luego de filtrar en 2010 información clasificada sobre la guerra en Irak y Afganistán. Su defensa asegura que este proceso es una violación a la libertad de expresión. Le doy la bienvenida a esta hora a Carlos Poveda, es el abogado de Julian Assange y nos acompaña. Abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, Edison. Efectivamente, soy abogado aquí en la República del Ecuador. Muy gentil por esta oportunidad, gracias. Muy amable. ¿Cuál es la condición judicial en este momento de Julian Assange? Bueno, a partir del día de ayer se inició las audiencias para verificar si procede o no procede la extradición desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos por los cargos que se han formulado. 17 de los cargos se establecen en contra de la ley de espionaje del año de 1917 en Estados Unidos y uno de ellos tiene que ver con la utilización de computadoras por la supuesta facilitación de información y claves HCA Money. Tenemos entendido que esta semana se inició con las aperturas de alegatos. El día de ayer precisamente la defensa de Estados Unidos argumentó la situación de los cargos. La defensa de Julian Assange allá en el Reino Unido obviamente se defendió de esos cargos. El día de hoy prosiguió y tenemos entendido que será tal vez hasta el día de mañana o pasado mañana en donde tendrá que suspenderse esta audiencia y posterior se retoma el 18 de mayo de este año para evacuar en cambio los medios probatorios de cada sujeto que interviene en este proceso. Y tenemos entendido que estaría programado para junio conocer si procede o no procede la extradición. Abogado, ¿qué tanto puede tardar este proceso? Bueno, ya inicialmente le había indicado que tiene un cronograma. Yo creo que básicamente establecerán en los medios probatorios. Tanto Estados Unidos está argumentando que tiene medios probatorios, así como igualmente la defensa de Julian Assange allá en Gran Bretaña. Por lo tanto, eso podría demorar, pero sin embargo tenemos una hoja de ruta que nos acercaría máximo hasta iniciales o mediados de junio en donde se conozca una resolución. ¿Considera usted que el señor Assange va a tener un juicio justo? ¿Está usted confiado en la justicia británica? Mire, nosotros confiamos en todo tipo de justicia. Sin embargo, lamentablemente este tema no solamente se visualiza en un nivel jurídico que debería ser y de respeto a los derechos humanos, sino también tiene tintes altamente políticos. Con lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, es altamente politizado. Yo debo recordarle que Julian Assange sigue siendo ecuatoriano, no se le ha retirado ni se le ha suspendido la nacionalidad. Esa es una primera situación y lamentamos que el gobierno ecuatoriano no le haya otorgado asistencia consular. El segundo tema es que nosotros le defenderemos en el sentido que es un periodista. Precisamente ejecutó actos de libertad de expresión y exceso de información. El tercer punto es de que precisamente la persecución que lamentablemente ha hecho los Estados Unidos nos hace vislumbrar de que no tendría un juicio justo, precisamente por los cargos formulados. Y esto no solamente tiene que ver con el señor Assange, sino con toda la colectividad del periodismo a nivel mundial. Y por eso también usted está observando las reacciones que a nivel mundial se observa. Y precisamente sí se generaría la extradición, en donde yo debo advertir, no es que este juicio tiene que ver con la culpabilidad o la inocencia de Assange, simplemente tiene que ver si es que procede o no procede con la extradición. Y básicamente lo que hemos dicho que estos actos que se le imputan a la señora Assange tienen una naturaleza de connotación de un delito político. Y eso precisamente tuvo que ver con la concesión del asilo en el año 2012. Y básicamente cuando se retiró el asilo, yo debo manifestar, no se respetó un debido proceso, se aplicó un protocolo de convivencia que sirvió de fundamento totalmente ilegal e inconstitucional para retirar el asilo. Y si quisiera comentarle un tema, precisamente sí. El Estado ecuatoriano fue demandado en el octubre del año anterior
por irrespetar normativa internacional con respecto al asilo. Por lo tanto, son todos estos elementos que vislumbramos que en Estados Unidos no podría tener un juicio justo, además de la condena que se le podría imputar. No solamente hemos dicho que se le podría aplicar una pena de muerte, sino una condena perpetua o de muchos años, que igualmente en las condiciones de señor Assange serían catastróficas. Y en este momento, ¿cuál sería el objetivo tras este juicio? ¿Ustedes esperan que salga absuelto, que salga inocente, o si hay un fallo lo van a recurrir? Bueno, no estamos, precisamente eso le había anticipado, no estamos vislumbrando la naturaleza de los cargos o la responsabilidad de los cargos. Precisamente tenemos que ver si es que es procedente o no es procedente la extradición. Tenga usted entendido que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen suscrito un convenio de extradición. Inclusive el mismo Boris Johnson ha manifestado que ese convenio precisamente tiene cláusulas que en demasía generan beneficio a Estados Unidos y no a Gran Bretaña. Pero independientemente de eso, solamente se va a ver en esta audiencia y en este procedimiento si es que procede o no procede. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra defensa? De que los actos que hizo Julian Assange al ser periodista, al revelar un sinnúmero de informaciones que tenían que ver con abuso de derechos humanos y los daños precisamente colaterales en contra de periodistas que cubrían noticias de las guerras de Irak y Afganistán, tienen que ver con una naturaleza política, y por lo tanto el convenio de extradición impide que por procesos de carácter político surte efecto la extradición, además de la persecución que ha sido notable de Estados Unidos hacia el señor Assange. Y no lo decimos nosotros, precisamente los relatores especiales de tortura, de derechos de privacidad, se han manifestado en ese sentido. Por lo tanto, tenemos suficientes elementos para demostrar esta naturaleza de persecución política. Pero además Estados Unidos tendrá que justificar uno de los temas que creo que más conflictivos, que nos especifique cuáles han sido los daños colaterales, cuáles son las víctimas de forma específica que produjo precisamente el suministro de esta información, y que hasta la presente fecha no lo ha hecho. Abogado, ¿es verdad que el presidente estadounidense Donald Trump ofreció a través de un contacto indultar al australiano si él negaba que Rusia filtró los correos electrónicos de la campaña presidencial en Estados Unidos en 2016? Mire, esa noticia precisamente se originó en esta semana. Uno de los congresistas que supuestamente fue un enlace lo ha desmentido, pero independientemente de esa situación, lo que tenemos que ver básicamente es un proceso judicial que, como yo le digo, y se apertura este debate y este conversatorio en lo posterior, se lo haga de una manera judicial, de respeto a los derechos humanos, y no altamente politizado como se ha verificado. Esto es una situación de carácter muy técnico, de respeto y de defensa a ustedes como periodistas, porque precisamente esa es la defensa que se hace. No solamente es el señor Assange, son todos ustedes que precisamente todos los días suministran información, reservan la fuente, y lo que genera es un derecho y acceso de información que no es un derecho individual sino colectivo de todos los ciudadanos que les escuchamos y les vemos diariamente a ustedes. Pero la justicia de Assange no recibió ninguna propuesta. Mire, eso es un criterio que se había evidenciado. Hay una noticia de que evidentemente hubo una propuesta. Tengo entendido que eso no está en discusión dentro del proceso de extradición, sino al margen de este proceso, y en definitiva en algún momento tendrá que clarificarse. ¿En algún momento podría pensarse entonces que ya desde Estados Unidos se está pensando qué hacer con Assange como una ficha política? ¿Considera usted que este es un caso de persecución política? Mire, hemos llegado también a establecer que lamentablemente en la embajada ecuatoriana Julian Assange tuvo unos actos de espionaje. Y esto también es lo que se argumenta dentro de este proceso de extradición, y lo adelanto. El tema, por ejemplo, protagónico de UC Global, una empresa de seguridad que se dedicaba supuestamente a cuidar la seguridad del señor Assange, y sin embargo se dedicó a realizar actos de espionaje y a transmitir esta información a agencias internacionales de inteligencia, una de ellas con Estados Unidos. Precisamente el tema de cooperación judicial que solicitó Estados Unidos al Ecuador evidencia esa naturaleza. En la Audiencia Nacional de España, en Juzgado Quinto de Instrucción, precisamente se han investigado estos aspectos y hay elementos suficientes, indicios sumamente fuertes de que esto ocurría. Es decir, una persona con la naturaleza del asilo, que guste o no guste a cualquier persona, tenía que verificar si tenía que respetarse, fue espiado, vulnerado sus derechos humanos e inclusive impedido de que tenga asistencia médica. Y otro dato también que le confirmo: la asistencia legal y médica, que son situaciones reservadas, al menos en el Ecuador, fueron evidenciadas a través de estos actos de espionaje. Eso también se está investigando, y eso nos hace ver que es una persecución de carácter político, precisamente porque desnudó las falencias de un sistema
que lamentablemente transgredieron los derechos humanos a pretexto de confrontaciones bélicas. Sí, finalmente, abogado, ¿qué pasó con el caso por el cual recibe Julian Assange el asilo en la Embajada de Ecuador? La justicia sueca pedía también su extradición acusándolo de violar a 2 mujeres y ahí es cuando él demanda el asilo político. Bueno, en la última parte debo clarificar, Edison, de que está archivado. Las 2 causas, que una supuesta violación, una prescribió y la otra se archivó. Precisamente la Fiscalía sueca manifestaba que no tuvo elementos para seguir investigando y la otra prescribió. Por lo tanto, no tenemos ninguna condena para establecer o anticipar que él ha sido acusado de delitos de violación. Él ha sido ratificado su inocencia en ese aspecto. El segundo aspecto, la retirada del asilo de forma ilegal e inconstitucional hasta la presente fecha. Yo debo manifestar que en el Ecuador no se ha procedido de forma jurisdiccional a retirar la nacionalidad de Assange. Por lo tanto, él sigue siendo ecuatoriano, le duela a quien le duela. Y precisamente el Estado ecuatoriano debería velar la asistencia consular, situación que es una omisión. Frente a estos aspectos, por no tener una respuesta judicial en el Ecuador, en octubre del año anterior ya se le demandó al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de vital importancia para el país y que muchos periodistas inclusive han acudido a este sistema. Nosotros también hemos acudido porque él sigue siendo ecuatoriano y en esta virtud ya solicita, lo que tenemos entendido, información al Estado ecuatoriano para verificar y precisamente realizar el trámite respectivo hasta esta instancia internacional de derechos humanos. Es Carlos Poveda, el abogado de Julian Assange, aquí en Zoom a la noticia de NTN 24 a propósito del juicio que ha iniciado en Londres en contra del fundador de Wikileaks esta semana. Abogado, muy amable, muchas gracias. Edison, muy gentil, buenas tardes. La justicia británica examina el pedido de extradición de Estados Unidos para que Julian Assange sea juzgado por acusaciones relacionadas con las filtraciones de Wikileaks. Si fuera declarado culpable de espionaje, Assange podría ser condenado a 175 años de prisión. El abogado del periodista asegura que si es deportado a la Unión Americana, enfrentaría tratos inhumanos. Además, considera que el estado mental actual de Assange podría llevarlo a una condición como incluso el suicidio. Finalmente, después de meses de espera, ha comenzado el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Un grupo de personas que pide sea liberado de inmediato se dio cita a las afueras de la corte en Londres, donde Assange permanece encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Dentro de la corte, el abogado que representa a los Estados Unidos ha dicho que el acusado puso vidas en peligro al publicar material clasificado a través de Wikileaks en el 2010 sobre las guerras en Irak y Afganistán, añadiendo que ser periodista no es una excusa para cometer crímenes. There'll be a week of argument and then a subsequent hearing in May where you'll hear live witnesses. But this is a process that could go on for many years. There are a number of appeal processes which are available to both parties, and we expect that it will go all the way to the Supreme Court. Kristin Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, no solo defiende a Assange, insistiendo que cumplió como periodista al dar a conocer crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, sino que alega que este juicio es en defensa de todos los periodistas que podrían enfrentar lo mismo en un futuro. If this was a fair assessment of these arguments, I wouldn't fear at all, because there is such an overwhelming level of argument supporting the dismissal of this outrageous extradition request. El equipo de Assange siempre se ha quejado de no tener suficiente acceso a su cliente en prisión, mientras que la Fiscalía ha tenido todo el tiempo del mundo. Our meetings have been cut short. The security has not brought him down in time. We haven't been able to give him papers. We haven't been able to get him a computer to be able to review the evidence. This has all made defending and preparing for defending this case incredibly difficult. This is in the context of a case the United States has been preparing for 10 years. Y así es como comienza un largo camino donde debe decidirse si Assange es un periodista que defendió la libertad de expresión o si es un criminal que debe ser encarcelado de por vida. Como decíamos, Assange, un australiano de 48 años,
que fundó en 2006 la organización Wikileaks, publicó información confidencial que obtuvo con ayuda de un soldado que hacía parte de la inteligencia militar de Estados Unidos. En 2010 divulgó de manera masiva y simultánea en varios periódicos del mundo material clasificado del Departamento de Estado y de varias embajadas estadounidenses sobre temas como las guerras de Afganistán e Irak y la política exterior de la Casa Blanca. En 2010, el nombre de Julian Assange se conoció internacionalmente. Desde su portal Wikileaks divulgó imágenes donde soldados estadounidenses disparaban desde un helicóptero a un grupo de civiles iraquíes. Al menos 12 personas murieron. 3 meses después, periódicos de todo el mundo protagonizaron la mayor filtración de información clasificada en la historia. Casi 500.000 documentos secretos fueron publicados. Assange recibió del exsoldado Chelsea Manning más de 700.000. El material reservado del ejército estadounidense era sobre las guerras de Afganistán e Irak, además de información de las sedes diplomáticas de Washington en todo el mundo, datos que salpicaron a gobiernos de todos los continentes. Ese mismo año, Suecia lo reclamó por 2 señalamientos de acoso sexual. Assange pasó varios meses en arresto domiciliario hasta que Reino Unido ordenó su extradición a Suecia. El 19 de junio de 2012, Assange se presentó ante la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo. La persecución de la que soy objeto en distintos países deriva no solo de mis ideas y mis acciones, sino de mi trabajo al publicar información que compromete a los poderosos. Con el cambio de gobierno cambió la situación del fundador de Wikileaks, que ahora no tiene la ayuda de Quito y se enfrenta a una posible extradición a Estados Unidos. Integramos a esta hora a nuestros invitados y los invitamos a responder esta pregunta para abrir el debate. ¿Julian Assange es una víctima o un victimario? Está con nosotros Mauricio Gándara, exministro de Gobierno de Ecuador, internacionalista, César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios en Ecuador, Fundamedios, periodista, y Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, analista internacional, experto en temas de seguridad y política. Empiezo con usted, señor Gándara. ¿Víctima o victimario? Víctima solamente en el sentido de su error de no someterse a la justicia sueca. Y victimario en relación al Ecuador, que es a lo que a mí me toca responder, por habernos creado un problema internacional, fricciones con grandes potencias, en un problema que no tiene nada que ver con el Ecuador. Y haber convertido a la Embajada del Ecuador en una guarida diplomática para seguir interviniendo, por ejemplo, en la campaña electoral de los Estados Unidos, o para intervenir en el problema del separatismo de los catalanes. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas la ha hecho en abuso del derecho de asilo. César Ricaurte, ¿usted qué piensa? Bueno, Julian Assange sin duda alguna es un personaje complejo, es un personaje polémico además, y yo creo que comparte esa doble condición de víctima y victimario, es decir, por un lado ese egocentrismo, esa megalomanía lo llevó a hacer una filtración de millones de cables del gobierno norteamericano, a tratar de interferir en las elecciones de Estados Unidos, a tratar de interferir en la política, en el Brexit y en la política interna de otros países, pero también tiene esa doble condición de lo que representa, de lo que ha significado para el periodismo de investigación. Sin duda alguna, después de Wikileaks, el periodismo es otro. Lo hemos visto con casos como Panama Papers o el FIFA Gates, que significa la filtración y el manejo de millones de documentos por parte de periodistas de investigación. Sin embargo, actualmente Julian Assange es sin duda alguna un personaje que tiene esa doble condición, comparte esa polémica, es un personaje incómodo, yo creo que para todos los gobiernos del mundo. Y quisiera escuchar también al coronel Eric Rojo. Hola Jason, bueno, voy a hacer la misma tipo de respuesta. Es víctima y victimario. Una es víctima de su ego, que es inmenso, y él se cree la persona más importante del mundo, y claro, eso le ha causado todos los problemas que tiene. Pero sí es un victimario porque, a pesar de llamarse periodista, no ejercita el periodismo responsable,
El que alguien se autonombre periodista no le da ni la calificación ni la calidad humana que debe de tener un periodista, especialmente un periodista de investigación. Periodista de investigación sí se tiene que meter a rascar en muchos lugares oscuros, a sacar información que están escondiendo empresas, gobiernos, personas, y supuestamente por eso la prensa se llama el cuarto poder. Pero Assange es uno de los pseudo periodistas que creen que pueden destruir el mundo pasando información que puede dañar a muchas personas, que le puede costar la vida a muchas personas sin importarles. Y si el señor se considera tan importante y tan inocente, él debía de haberse entregado a la justicia sueca. Creo que Suecia es un país muy justo, donde él no tenía por qué esconderse si no era culpable de las acusaciones que ya se hicieron viejas y pasó. No tenía por qué salir corriendo a buscar refugio en Ecuador. Obviamente el gobierno de Correa, que socio de Chávez, socio de Evo Morales, pues iba a hacer cualquier cosa que pudiera embarrar a los Estados Unidos y sus aliados. Claro, ahora que ya Ecuador tiene un gobierno más sensato, lo corrieron, no tiene por qué ser ciudadano de Ecuador, sigue siendo ciudadano de Australia, y si realmente es la persona que dice ser, que venga a Estados Unidos. En Estados Unidos los juicios son justos, no son juicios políticos. Claro, habrá mucha gente a favor y en contra, pero ahí hay justicia. Acabamos de escuchar también al abogado de Assange diciendo: es ciudadano ecuatoriano, gústele a quien le guste. De esto vamos a hablar al regreso de la pausa. Tenemos que hacer una pausa por compromisos comerciales, sin antes invitarlos a opinar a ustedes, a nuestros televidentes, en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La pregunta es: ¿Julian Assange es víctima o es victimario? Opinen bajo el hashtag #ZoomAssange. Julian Assange vivía en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, cuando, acusado por la justicia sueca de violar a 2 mujeres, pidió asilo político. 7 años después, la victoria de Lenín Moreno y el relevo de Rafael Correa en Ecuador tensó las relaciones entre el gobierno ecuatoriano y su huésped, hasta que en abril decidió entregarlo a las autoridades inglesas. El 11 de abril de 2019, la policía de Londres ingresó en la embajada ecuatoriana y arrestó a Assange. Los uniformados indicaron que la aprehensión fue en marco de una orden de extradición presentada por las autoridades estadounidenses. Este es el momento exacto en el que Julian Assange es detenido en la Embajada de Ecuador en Londres. En estas imágenes difundidas en redes sociales se puede ver al fundador de Wikileaks salir de la sede diplomática forzado por la policía. Según aseguró Wikileaks, el arresto no se produjo en las calles de la capital británica, sino que las autoridades de Ecuador invitaron a la policía a la sede para cumplir con la orden judicial. La policía londinense informó que ha sido puesto en custodia en la estación central, donde permanecerá antes de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster lo antes posible. Assange se refugió en la Embajada ecuatoriana de Londres a mediados de 2012 y pidió protección, ya que aseguraba que la justicia de Estados Unidos busca someterlo a jurisdicción y condenarlo a la pena de muerte por la filtración de secretos oficiales. Después de 2 meses de encierro, el entonces presidente Rafael Correa le concedió asilo diplomático en agosto de ese año. En aquella época, Assange enfrentaba una orden de prisión europea. Suecia lo había reclamado por acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales. Las autoridades británicas se rehusaron a entregarle un salvoconducto y la justicia pidió su captura por violar las condiciones de libertad condicional. Sin embargo, con la llegada de Lenín Moreno al poder, cambió el tratamiento a Assange, pues lo acusa de inmiscuirse en asuntos internos del Ecuador. El activista australiano también es cuestionado por tratar de influir en las elecciones estadounidenses de 2016 y en el proceso independentista catalán en 2017. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno explicó por qué se le levantó el asilo a Assange. Entre las razones se encuentra la transgresión de los convenios internacionales. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange
Las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. En NTN 24, el expresidente Rafael Correa, quien concedió el asilo a Assange, calificó como una venganza la decisión de Lenín Moreno. El exmandatario dijo que se trataba de una represalia por las denuncias que hizo Wikileaks sobre casos de corrupción y lavado de dinero, en los que, según Correa, estaría implicado su sucesor. El primer fundamento del asilo es no devolver al asilado a quienes lo requieren. Segundo, permite entrar a la embajada ecuatoriana a una policía extranjera, atentando contra la soberanía del Estado. Y tercero, no nos engañemos, esto es una venganza. Correa además denunció que el gobierno de Lenín Moreno impuso al fundador de Wikileaks normas imposibles de cumplir. Según el expresidente, el objetivo era desesperar a Assange para que abandonara la sede diplomática. Pues mentira. Moreno es un mentiroso compulsivo, ¿no? Por supuesto no va a decir, lo saco porque ya lo vendí a Estados Unidos, lo saco porque soy un traidor, lo saco por venganza porque denunció mi corrupción. Tiene que inventarse algo, pero ¿dónde están las pruebas? Lo que sí es cierto es que se le pusieron normas tan estrictas a Julian Assange, ¿no?, que lo querían era hacer quebrar psicológicamente para que él saliera por su propia voluntad, hacerlo quebrar físicamente para que saliera a emergencia, a un hospital a atenderse y ser capturado. No lo lograron, ya de frente permitieron que entre la policía británica. Señor Mauricio Gándara, exministro de Gobierno de Ecuador, internacionalista, usted lo decía, ¿en qué momento terminó Ecuador en la mitad de este lío internacional? Y es que el señor Correa le da la ciudadanía y le da el asilo a Assange, y el señor Lenín Moreno le levanta la condición de asilo, pero además también dice que le cancela la ciudadanía. Estábamos escuchando ahorita al abogado decir algo que también dijo una líder correísta, y es que él sigue siendo ciudadano porque ningún decreto puede retirar la naturalización. ¿Sigue siendo Assange un problema del Ecuador? El señor Correa le concedió el asilo, pero el señor Moreno es quien le concedió la nacionalidad ecuatoriana. Su ministra de Relaciones, la señora Espinosa, que ahora es candidata a la Secretaría de la OEA, que también fue canciller de Correa. Ella, con Lenín Moreno, le concedió la nacionalidad ecuatoriana para ver si de esa manera podían sacarle de la embajada, es decir, poder llevarle como funcionario a Rusia. Y aquí viene lo más importante, que es lo que tendrán que establecer los tribunales ingleses y podemos llegar a conocer la verdad. Esta es probablemente, no creo yo que sea un caso de periodismo, o eso hay que establecerlo. Más bien es que ha actuado como agente de Rusia, y por eso cuando le concede la nacionalidad ecuatoriana a la señora Espinosa, pide inmediatamente o anuncia que le va a nombrar en Moscú a Assange, ¿sí?, como antes se los llevaron al señor Snowden. Entonces, esta es una confabulación, en mi opinión, muy probablemente con Rusia. El señor Correa trabaja para la agencia de noticias de Rusia, Russia Today, ¿sí? Toda esta trama fue hecha para llevarle a Moscú al señor. Así es que lo que tenemos que establecer es si actuó como periodista
o se actuó como agente de Rusia. Sí. Pero quien le concedió la nacionalidad es el señor Moreno con su ministra Espinosa, María Fernández. Y gracias por esa aclaración, pero también es bajo el gobierno de Moreno que dicen le suspenden los derechos de la nacionalidad ecuatoriana por resolución ministerial de la Cancillería. Señor César Ricaurte, Ecuador sigue teniendo entonces mucho que ver con el caso de Assange. Si este señor sí es ciudadano, estamos hablando de un ciudadano ecuatoriano que está alegando que está siendo censurado por su derecho a la libertad de expresión. Sí, a ver, la nacionalidad en todo caso fue concedida de forma fraudulenta, sea... efectivamente lo que dice Mauricio Gándara es absolutamente cierto, fue en el gobierno de Lenín Moreno, pero definitivamente fue un proceso fraudulento y de hecho la justicia ecuatoriana debería haber actuado en ese caso contra los funcionarios que fueron responsables de esa decisión. Ahora, que sea ecuatoriano, que sea australiano, que sea ruso o de donde sea, eso no le quita absolutamente ninguna responsabilidad al señor Assange sobre los delitos que se le acusan. El asunto aquí yo creo que es saber exactamente si la justicia norteamericana está actuando contra alguien que filtró documentos simplemente por la filtración o lo cual sería un enorme contrasentido, un enorme golpe contra la libertad de expresión en el mundo, dado que además de Estados Unidos es uno de los países donde realmente se garantiza la libertad de expresión de forma más activa. De hecho, está en la Constitución misma de los Estados Unidos. Pero el asunto aquí es saber si se lo está castigando por eso o realmente hay delitos por los cuales se tiene que castigar al señor Assange. Y el tema también aquí, sobre las palabras del presidente o del expresidente Rafael Correa, el asunto es que Julian Assange durante el asilo en la embajada norteamericana, en la embajada ecuatoriana en Londres, lo que hizo es convertir la embajada en una guarida de donde constantemente estaba interviniendo en la política exterior de otros países. O sea, no era un asilo normal, no era un asilo en el cual se le estaba garantizando la vida y la integridad del señor Assange, sino que realmente se había convertido la embajada ecuatoriana en un centro de operaciones del señor Assange. Y eso es realmente condenable. Viola, como lo decía el presidente Moreno, viola todos los tratados internacionales sobre asilo y convenciones diplomáticas y uso de las embajadas. ¿Qué opina usted? Lo que hizo el gobierno de Rafael Correa al darle asilo a Assange, y no solamente a darle asilo, sino convertir, como digo, la embajada en un centro de operaciones, fue realmente algo muy grave, algo que puso al Ecuador, las relaciones internacionales del Ecuador, la presencia del Ecuador en el escenario internacional en alto riesgo. ¿Qué opina el coronel Eric Rojo sobre este papel que jugó el gobierno de Ecuador, primero defendiéndolo, luego entregándolo a las autoridades de Londres? Bueno, como comentábamos anteriormente, lo que hizo el presidente Correa fue jugar en contra de Estados Unidos, contra alguien que violó la ley de espionaje de Estados Unidos, que eso trasciende fronteras y nacionalidades. El que le hayan dado la nacionalidad ecuatoriana no cambia la acusación, no importa de qué país él sea ciudadano, y volvemos, si él se considera un periodista honesto, que trabaja con la verdad, pues no tiene nada que temer en Estados Unidos, porque precisamente los juicios de Estados Unidos son justos, va a ser un juicio largo, porque va a tener mucha gente que lo va a apoyar, al igual que aquellos que no lo apoyamos, y el que se defienda atrás de los derechos humanos, pues es un absurdo. Y a final de cuentas, hoy en día, si vemos lo que hacen las comisiones de derechos humanos, se dedican a proteger a los criminales y nunca a las víctimas. Entonces, si se esconde atrás de los derechos humanos, ya sabemos que es un victimario. Vamos a seguir opinando en redes sociales. Ustedes, nuestros televidentes, síganos. Nuestras cuentas de Twitter están apareciendo en pantalla y escríbanos, por favor. Julian Assange, ¿una víctima o un victimario? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomAssange. Ya regresamos después de la pausa. Seguimos nuestra conversación, tenemos un minuto para cada respuesta. Y quiero preguntarle a César Ricaurte, usted como periodista, ¿cree que Julian Assange tiene una salida aferrándose a esa primera enmienda de la libertad de expresión o realmente fue muy grave y puso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y va a tener que pagar prisión?
A ver, yo creo que Assange no solamente es Assange. Efectivamente, Assange es un símbolo, es alguien que cambió las reglas del periodismo, eso es innegable. Como decía antes, este periodismo de filtración y además de filtraciones masivas se ha vuelto una constante y ha ayudado a revelar grandes casos de corrupción en América Latina y en el mundo, y por lo tanto es innegable esa importancia. Sin embargo, Assange también ha sido un personaje que ha tratado de jugar en la geopolítica mundial, ha tratado de influir, de distorsionar procesos democráticos, y por eso yo creo que también tiene que pagar y dar cuenta a la justicia. Pero sería muy grave que en Estados Unidos se lo juzgue por la filtración de documentos. Eso yo creo que ya se llevó a prisión a quien hizo la filtración, que es el soldado, el actual soldado Chelsea Manning, pero Assange no tiene que, yo creo que como responsable de Wikileaks no debería ser juzgado por esa filtración. Gracias, señor Ricaurte. Eric Rojo, usted hablaba de pseudoperiodista. Si se llega a condenar igual, ¿está siendo también condenada la libertad de expresión? Para nada. La libertad de expresión en Estados Unidos es una de las más abiertas del mundo, pero como todo tiene un límite. El espionaje es un límite de la libertad de expresión, el hacer daño a otras personas es un límite a la libertad de expresión, y volvemos, si el señor es tan inocente como él dice, ¿por qué no se entrega directamente a la justicia? Creo que todos los que observamos la justicia de Estados Unidos es realmente ciega, no va a obedecer a los temas políticos, sino simple y sencillamente los hechos bajo el acto de espionaje de Estados Unidos. Y cierro también con su conclusión, señor Mauricio Gándara, sobre este tema. Mire, que eso lo establezcan los jueces británicos. Yo como ecuatoriano, y haber sido tal vez el que más seguimiento ha hecho y me he opuesto tanto al asilo como al otorgamiento de la nacionalidad a Assange, quiero mantenerme al margen de lo que es el problema de la extradición. Pero allí tendrá que detenerse, y por eso digo que el Ecuador debería designar un amicus curiae, alguna figura así, para estar presente en ese juicio, para establecer si actuó como asilado político, ¿no?, como lo quiso él, o más bien como agente de Rusia, como cada vez hay mayores evidencias y que aumentan cuando se recuerda que al señor Snowden, que estaba en Hong Kong y ahora está en Rusia, el salvoconducto lo concedió por medio de Assange en la embajada del Ecuador en Londres, le concedieron a Snowden el asilo y ahora es refugiado o alguna condición así en Rusia. Quiero agradecerle por esta opinión, el señor Gándara. Sabremos qué pasa en este juicio en los próximos días, quizá los próximos meses, una vez la justicia británica decida sobre esta petición de extradición que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a la última pausa, ya regresamos. Le agradezco a Mauricio Gándara, exministro de Gobierno del Ecuador, internacionalista, a César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios del Ecuador, Fundamedios, periodista, y a Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, analista internacional, experto en temas de seguridad y política. Soy Jason Calderón, hasta aquí Zoom a la Noticia. Los espero en la próxima emisión con más temas de debate.